días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que como cada mañana lleva a usted el comportamiento más actualizado sobre la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Una información pormenorizada sobre la actual situación epidemiológica en el país a partir de la propagación del virus SARS-CoV-2 por todo el territorio nacional. Hoy es 15 de enero, Día de la Ciencia Cubana, y han sido muchísimos los aportes de nuestros científicos en la batalla contra la COVID-19. Como adelantara Fidel, un futuro de hombres de ciencia se ha hecho realidad con nuevos productos, medios y equipos médicos. Nuestro reconocimiento a quienes, sin importar sacrificios, dedican sus conocimientos para salvar vidas. Hoy se ha convocado un tuitazo en redes sociales a partir de las 9 de la mañana, a partir incluso desde el inicio de esta conferencia de prensa, bajo la etiqueta Ciencia desde el Corazón. De parte de todo nuestro equipo de prensa, las felicidades a los hombres y mujeres de ciencia de todo nuestro país. Me acompañará en este primer momento de informaciones la intérprete de lengua de señas, Marileimi Serrepilado, y doy la bienvenida, como cada mañana ya, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Felicidades también a usted, doctor. Muchas gracias, y a ustedes que hacen ciencia en su quehacer diario. No, buenos días a ti, buenos días al equipo, a los intérpretes de lengua de señas y a todas las personas que siguen la información. Nos unimos a la felicitación. Realmente en todas las actividades de la vida, los hombres de ciencia han acompañado a la revolución, a los logros de la revolución. Y dentro de la salud, pues todavía un poco más patente. Y no estoy convencido de que el papel que han jugado en el control de la pandemia en Cuba, con todo lo que se ha dicho, medicamentos, estrategias, equipos médicos, tecnología, análisis científico, bueno, es lo que nos ha permitido, a pesar de la problemática que estamos enfrentando en estos momentos, pues que Cuba siga aún así exhibiendo indicadores muy positivos en comparación con la situación del mundo. Así que nuestra felicitación a todos los que hacen. Y ciencia hacen, pues nuestros profesionales también, en cada uno de sus servicios, salvando vidas, atendiendo a los pacientes. Por lo tanto, la felicitación extensiva a todo el personal que ha enfrentado y enfrenta esta pandemia con intensidad. Hoy, lamentablemente, y tenemos que comenzar dando las condolencias por el fallecimiento de dos personas, condolencias a sus familiares, a sus amistades. En el día de hoy informamos el fallecimiento de una paciente de 68 años de edad, del municipio de Santiago de Cuba, con antecedente de ser contacto de un caso confirmado de COVID-19. Acuérdense que este es un riesgo muy importante y que además tenía un diagnóstico de neoplasia de mama con metástasis ya previamente. Comenzó los síntomas el día 6 de enero, se confirmó el diagnóstico y después de una corta estadía en las unidades hospitalarias, 4 días, realmente fallece. Esta paciente, en la evaluación que se hizo en la atención primaria, pues se vio que tenía un grupo de factores de riesgo, que además era contacto, presentaba además sintomatología, falta de aire ligero. Cuando se ingresa ya tenía algunas lesiones inflamatorias en campos pulmonares y fue teniendo un empeoramiento de su cuadro clínico de forma tal que llegó un momento en que hizo una parada cardíaca. En las historias se realizaron todas las maniobras de reanimación, pero no fue posible rescatarla y fallece esta paciente del municipio de Santiago de Cuba. Nuestras condolencias nuevamente a sus familiares, amistades y demás. Fallece también ayer un paciente de 70 años de edad del municipio de Santiago de Cuba también,
con antecedentes de ser contacto de un caso confirmado, con antecedentes de ser un paciente con diabetes mellitus, que ingresó el día 7 de enero, ya al día siguiente presentaba síntomas de la enfermedad. Inicialmente ingresa por una infección urinaria y una linfagitis, y después es que comienzan los síntomas de tos y secreción nasal. Se confirma, persistieron los síntomas, se apreciaron lesiones inflamatorias y lamentablemente presenta un dolor torácico, se complica falta de aire, cianosis, hipotensión, y también realiza un paro cardíaco en asistolia, del cual no es posible recuperarlo y fallece. Reitero, 2 fallecidos informamos en el día de hoy, y bueno, nuestras condolencias nuevamente. Realmente esta cosa trabajamos para que no pase, pero bueno, a veces las complicaciones no es posible su recuperación. Con esta información, pues nuestro país, con una cifra de casos ingresados que crece proporcional al número de casos que se diagnostican en los últimos días, en las últimas 2 semanas, y estamos hablando de 7.647 pacientes que están ingresados. De estos 7.647 pacientes que están ingresados, sospechosos son 2.776, en vigilancia 938, y la cifra más alta de casos confirmados activos que hemos tenido en Cuba, 3.960, que ya incluyen todos los que se confirmaron en el día de ayer. Ayer nuevamente se procesaron más de 14.000 muestras, 14.550 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en los 18 laboratorios de biología molecular que existen en todo el territorio nacional, y como resultado del análisis se diagnosticaron 547 personas con la COVID-19, una cifra también elevada en comparación. Incluso ayer habíamos tenido 505, una cifra inferior. Hoy se incrementa el número de casos confirmados. Con este comportamiento, pues ya se han analizado un total de 1.663.559 casos confirmados, y se han diagnosticado en Cuba desde el comienzo de la pandemia o de las manifestaciones, el 11 de marzo del 2020, pues 17.096 personas con la COVID-19. Estamos hablando que es el 1,02% de positividad de todas las muestras estudiadas. Se dan cuenta que ha tenido un incremento. Hay un gráfico que no sé si se tendrá para proyectar, con las muestras estudiadas por provincia, muchas gracias, que igual que ha sucedido en los últimos días, en las últimas semanas, La Habana con el 30,6%, Matanzas con el 9,8%, Villa Clara con el 6%, Pinar del Río con el 3,3%, Ciego de Ávila con 5,6%, Camagüey 5,7%. Bien, de todas las provincias se procesaron muestras, incluyendo muestras del municipio especial Isla de la Juventud, que eso nos permite identificar casos positivos, como vamos a ver más adelante, un porciento elevado de ellos asintomáticos que están en la comunidad y que transmiten la enfermedad. 469 de los 547 casos diagnosticados ayer, estamos hablando del 85,7%,
fueron contactos de casos confirmados. Es el grupo de riesgo de mayor productividad, el que aporta más casos de confirmados de COVID. Es lógico, son personas que han estado en contacto con un caso que ya está confirmado, con la transmisibilidad de esta enfermedad, pues el riesgo de adquirirla es muy elevado, sobre todo cuando no se mantienen las correctas medidas de distanciamiento, nasobuco y demás. Y ya en el acumulado, el 76,2% de todos los casos diagnosticados en Cuba, pues han sido contactos de casos confirmados previamente. En el día de ayer, 32 con fuente de infección en el extranjero, y ya en el acumulado el 21,3% de los casos diagnosticados en Cuba tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país. 46 de los casos confirmados ayer, de los pacientes confirmados ayer con COVID, se trabaja para buscar su fuente de infección que todavía no se ha podido precisar. Un dato que lo decimos, ¿no? Del total de casos que se confirmaron ayer, del total de pacientes diagnosticados ayer, el 16,6% están vinculados con viajeros internacionales. Y ya en el acumulado, el 69% de todos los casos autóctonos que se han diagnosticado en Cuba desde el 15 de noviembre hasta la fecha, pues están vinculados con viajeros internacionales. Y como ayer yo veía también en algunas informaciones que se daban en la televisión, el incremento se ha producido a partir de la entrada de un grupo de personas que se han diagnosticado cuando han llegado aquí a Cuba, o al quinto día o en el momento del arribo. Pero el problema es que no se ha cumplido con el protocolo que dice que hasta que no esté el segundo resultado del PCR, no se mantenga relaciones sin la correcta cumplimiento de las medidas. Y eso, como lo hemos informado, como se ha demostrado, pues se ha violado, y es la situación que estamos enfrentando en estos momentos. El mayor por ciento, el 54,1% de los casos diagnosticados ayer son del sexo femenino, ya se acumulan el 49% y 45,9% del sexo masculino. No obstante, como siempre reiteramos, el 51% de todos los casos diagnosticados en Cuba son del sexo masculino. Es superior al del sexo femenino. Ayer revisábamos un artículo que analizaba cómo esto en el mundo son por cientos superiores. O sea, el sexo masculino es el que ha tenido una mayor afectación, tal vez por la actividad que realizan, por los movimientos, pero indiscutiblemente son por cientos más elevados. Importante, el 54,1% de todos los casos diagnosticados ayer, pues eran totalmente asintomáticos en el momento del diagnóstico. Y en el acumulado, el 63% de todas las personas que se han diagnosticado con COVID en Cuba, estamos hablando de 10.787 pacientes, pues han estado asintomáticos en el momento que se ha confirmado la enfermedad. Asintomático, pero transmitiendo la enfermedad. Por grupos de edades, menores de 20 años, 73. Una cifra nuevamente elevada. De ellos, 60 en edades pediátricas. Y ya con estos 60 del día de ayer, en edades pediátricas, ya la población sabe que nos estamos refiriendo 18 años y menos, pues ya se acumulan 1.807 niños, jóvenes, personas de 18 años y menos
que han sido confirmados con la COVID-19. Una cifra elevada de activos en este grupo de edad, estamos hablando de 341, que es la cifra más elevada de niños que hemos tenido ingresados con la COVID. Ya se ha recuperado el 80,4%, siempre hemos hablado de la evolución de esta enfermedad en los niños, no hemos tenido que lamentar ningún fallecimiento, pero una alerta, porque como ya también lo informamos desde el día de ayer, hoy mantenemos 5 niños, 5 jóvenes en estado grave en nuestro país, atendiéndose en las terapias intensivas, con una evolución estable. Me precisaba la jefa del programa en nuestro país, con una evolución estable, pero que indiscutiblemente es un riesgo lo que estamos enfrentando. Y aquí me detengo. Incluso los compañeros aquí en el estudio me hacían la observación cómo había un llamado reiterado de la población con las escuelas, con que mucho miedo de no llevar a los niños a las escuelas, e incluso antes de que se tomara la decisión de parar el curso escolar, hubo padres que decidieron no llevar a sus hijos a las escuelas por el riesgo que tenían todas estas cosas. Y bueno, al estar La Habana en la fase de transmisión autóctona limitada, como se ha informado, pues ya se desencadenaron, ya se aplicaron un grupo de medidas restrictivas, entre ellas la suspensión del curso escolar, que nunca hubiéramos querido llegar a esa situación. Pero me decían acá, pero cuando yo llegué a mi casa ayer, a las 5, a las 6 de la tarde, yo llego más tarde, como es natural, y ya a esa hora no hay nadie, ¿no? Pues la cantidad de niños que había en la calle jugando, sin nasobucos, sin distanciamiento. Yo no digo que no, pero hay que tener un grupo de medidas, porque el riesgo lo puede tener cualquiera. Y por lo tanto, se nos siguen enfermando un número importante de niños, como estamos diciendo aquí. Ayer se diagnosticaron 196 personas en el grupo de edad de 20 a 39 años, 193 en el grupo de 40 a 59 años y 85 en un grupo de mucho riesgo, 60 y más, que siempre vemos cómo es la evolución de las personas en este grupo de edad. Por provincia, los 547 pacientes diagnosticados ayer, nuevamente La Habana con 148, una cifra elevada, le sigue Santiago con 88, Matanzas con 82, Villa Clara 39, Cienfuegos 37, Guantánamo 20, Guantánamo 30, Ciego de Ávila y Santi Espíritus 21 cada una, Holguín 19, Artemisa 14, igual que Mayabeque 14 también, Camagüey 11, Granma 10, Pinar del Río 8, Las Tunas 4 y el municipio especial Isla de la Juventud con un caso diagnosticado en el día de ayer. De los 547 personas que se diagnosticaron ayer, 515 son autóctonos, son consecuencia de transmisión en nuestro territorio, y ya explicamos el elevado porciento de estos autóctonos cuya fuente de infección está relacionado o con el extranjero directamente o con el caso que fue positivo como consecuencia de la violación del contacto con casos importados que no cumplieron lo que está establecido. 515 autóctonos, 32 importados, 538 cubanos y 9 extranjeros. Ahora, por provincias y municipios, los casos importados
los 32 personas que se diagnosticaron al arribar a nuestro país o al quinto día de estar en nuestro país. De Pinar del Río, una persona del municipio Pinar. En la provincia de La Habana se diagnostican 7 pacientes importados, 2 del municipio Boyeros, 1 de Habana Vieja, 1 de Playa, 2 de Plaza de la Revolución y 1 de San Miguel del Padrón. De la provincia de Mayabeque se confirma un caso del municipio Quibicán. En el caso de Matanza, 6 pacientes con COVID importado, 2 de Limonar, 3 de Matanza y 1 de Unión de Reyes. En Villa Clara se confirman 2 del municipio Caibarien. En Cienfuegos, 3 del municipio Cabecera. En Santi Espíritu, una persona importada en el día de ayer del municipio Cabaiguán. En Ciego de Ávila se confirman 2 personas con COVID importada, 1 de Morón y 1 de Ciego de Ávila. En Las Tunas se confirma un paciente del municipio Puerto Padre. En Granma, 1 del municipio Campechuela. En el caso de Holguín, 1 del municipio Banes. Santiago de Cuba con 3 importados ayer del municipio Contramaestre 1 y de Santiago 2. Y de Guantánamo se confirmaron 3 pacientes importados, 2 del municipio Guantánamo y 1 del municipio Tames. Como ustedes ven, un número importante de casos. Estos casos importados, como yo reitero, arribaron en fecha reciente a nuestro país. Procedían 9 de ellos de los Estados Unidos de Norteamérica, 8 de Haití, 3 de México, 2 de Canadá y 2 de Chile, y de Colombia, Panamá, Suiza, Grecia, Inglaterra, España, Rusia y Uruguay, un caso importado de cada uno de estos países. Como ven ustedes, un número importante de países, todos con transmisión de COVID, unos en mayor medida, otros en menor, pero que indiscutiblemente es lo que ha hecho que se diagnostiquen casos que han arribado de estos países en los primeros días de haber llegado, ya que venían incubando la enfermedad y se hizo el diagnóstico aquí. Extranjeros, ayer fueron 2 canadienses, un norteamericano, un panameño, un ruso, un suizo, un inglés, una paciente, aunque es autóctona de La Habana, es española, igual que una paciente italiana. Ahora, ayer una cifra elevada de casos autóctonos, 515, de Pinar del Río 7, 3 de Consolación del Sur, 2 de Pinar y 2 de Sandino, de Artemisa 14, 6 de Candelaria, 3 de Caimito, 2 de Huila de Melena, de Artemisa 2 y de Bauta 1. En el caso de La Habana, como ya habíamos dicho, una cifra elevada de casos autóctonos, 141, de Playa 28, de 10 de octubre 22, de Boyero 13, de Habana, de Centro Habana 11, de La Lisa 11, de Habana Vieja 10, de Plaza de la Revolución 9, de Guanabacoa 8, de Arroyo Naranjo 7, de Habana del Este 6, de Cerro 5, de Regla 5 y de Marianao se diagnosticaron 3 pacientes ayer. Del Cotorro 2 y del municipio San Miguel del Padrón se diagnosticó un caso confirmado ayer. Autóctono, reitero. Dispersión importante dentro de La Habana. De los 15 municipios, me señalaba Gisela, y que, bueno, este comportamiento tiene que ver mucho con la transmisión que se está produciendo aquí en La Habana, es lo que ha conllevado a las medidas que se han aplicado,
y con las características geográficas de La Habana, que de un municipio a otro es cruzar una calle como tal. En la provincia de Mayoabeque se confirman 13 casos. 5 del municipio de San José, 3 del municipio Jaruco, 3 de Madruga, 1 de Nueva Paz y 1 de Huila. Como habíamos dicho al inicio, un número importante de casos de la provincia de Matanza, estamos hablando de 76 casos. El mayor número del municipio cabecera, 33, de Jagüey Grande 17, Cárdenas 15, Jovellano 5, Colón 3, Unión de Reyes 2 y Calimete 1. En el caso de Cienfuegos, pues se diagnosticaron 34 pacientes autóctonos. Estos 34, pues el mayor número del municipio cabecera, estamos hablando de 29 casos, 2 de Cumanayagua, 1 de Cruces, 1 de Abreu y 1 de Aguada. En el caso de Villa Clara se confirman 37 pacientes autóctonos con la COVID, 20 del municipio Santa Clara, Manicaragua 8, Camajuaní 5, Sagua la Grande 2, Placetas 1 y del municipio Ranchuelo un paciente se confirma en el día de ayer. En el caso de Santi Espíritus, pues confirma 20 casos autóctonos, 7 del municipio Santi Espíritus, 4 de Jatibonico, 3 de Cabaiguán, 3 de Fomento, 2 de Yaguajay y 1 de Trinidad. Ciego de Ávila, provincia, confirma 19 pacientes con COVID-19, 7 del municipio Morón, 5 del municipio Ciego de Ávila, 3 de Florencia, 1 de 1 de enero, igual que 1 de Venezuela, 1 de Baraguá y 1 de Majagua. Camagüey confirma 11 casos autóctonos, del municipio Camagüey 8, de Nuevitas 2 y de Najasa 1. En el caso de Las Tunas confirma 3 casos, todos del municipio Puerto Padre. Holguín, con 18 casos confirmados, pues 8 son del municipio de Moa, 7 del municipio Holguín, 2 del municipio Calixto García y 1 del municipio Urbano Noris. En la provincia de Granma, que siempre recuerdo que era una provincia que estuvo varios meses sin confirmar casos de COVID-19, pues se confirman ayer 9 personas con la COVID-19. 5 del municipio Bayamo, 1 de Boyarriba, 1 de Guisa, 1 de Manzanillo y 1 de Yara. Santiago de Cuba confirma un número también elevado de casos, 85 personas con COVID-19, 69 del municipio cabecera, de Palma Soriano 5, de Songolamaya 3, de Contramaestre 2, igual que de Guamá y Tercer Frente, y de San Luis y Segundo Frente, un caso de cada uno. Guantánamo con 27 casos importados, un número también elevado, teniendo en cuenta la población de Guantánamo, pues 15 en el municipio de Guantánamo, 11 en El Salvador y 1 en Baracoa. Y se confirma un caso en el municipio especial Isla de la Juventud. Como ustedes ven, y es lo que también refuerza la complejidad epidemiológica de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, en unos más, en otros menos, pero de todos se diagnosticaron casos con COVID-19 allí, de transmisión autóctona. Hay casos importados, pero estos ya tienen que ver con la transmisión autóctona de la enfermedad, tiene que ver con negligencia. Ya ayer nos informaban de algo que no quisiéramos haber llegado, pero que ya es necesario. Esto no, con el mensaje que damos aquí, que además, como dije desde el principio, ¿no?,
muchas veces los más indisciplinados hasta ahora no escuchan el programa. Y a veces lo escuchan, pero no prestan atención. Pero realmente ya el número de multas, el número de procesos legales a los cuales se han tenido que llevar personas por serios incumplimientos de las medidas, serios incumplimientos. Y aquí hay una ley que es la ley de propagación de epidemias, lo cual indiscutiblemente tiene mucho que ver con el comportamiento de esta enfermedad. Hay un gráfico de barras ahí en el cual se ponen los casos importados y los casos autóctonos, y donde se puede apreciar en los últimos, o sea, este año, ahí se refleja desde el día 31 de diciembre, gracias, hasta el 14 de enero, como el número de casos importados ha ido disminuyendo. Esto es resultado de la reducción del número de vuelos, de la exigencia de un PCR negativo al arribo, y realmente, aunque no está cerrada la entrada de viajeros a nuestro país, sí hay una reducción del número de vuelos como se informó en una etapa. Y lo que queda es la barra roja, que realmente tiene que ver con los casos autóctonos, que fíjense en la forma que se ha ido incrementando al pasar los días y que es consecuencia de lo que ya hemos reiterado aquí en varias ocasiones. Con este comportamiento, pues la tasa de incidencia de casos confirmados por provincia en los últimos 15 días, ahí ustedes las tienen, ahí ustedes tienen pintado en el color más oscuro las provincias con mayor afectación. Cuba con una tasa de 37,19 por 100.000 habitantes, casos confirmados de COVID, estamos hablando de los últimos casos, los últimos 15 días. Una aclaración que además se ve ahí en el mapa, esta tasa de incidencia no incluye los casos importados, porque esta tasa de incidencia tiene que ver con la transmisión del patio. El que viene ya infectado, ese aporta, transmite, pero no se incluye en esto. Y como ha pasado en los últimos días, Guantánamo sigue encabezando la mayor tasa, 82,9, Matanzas 80, Santiago 64,6, La Habana 51,9, Villa Clara 42,4, Artemisa 33,2, menor que estos pero elevado, Ciego con 33,9, Mayabeque 25,7 y Camagüey 23,8. Ahí hemos estado al tanto, se ha ido analizando, hemos visto los consejos de defensa de todos los territorios, se ha transmitido las acciones que vienen tomando y cada provincia va adecuando las medidas. Y la adecuación no es para menos, la adecuación es para más, desde el punto de vista de restricción, de limitación de actividades que, reitero, no hubiéramos querido llegar, pero la indisciplina conllevó a que nos pasara esta situación. En los últimos 15 días se mantienen los municipios con mayor número de casos absolutos, no estoy hablando de tasa, estoy hablando de casos absolutos. Santiago de Cuba con 618, Guantánamo con 384, Matanzas con 303, son los tres municipios que han aportado mayor número de casos en los últimos 15 días. Santa Clara 246, Camagüey 164, Cárdenas 139, es un municipio que tiene una complejidad, Centro Habana 132, Boyero 129, Arroyo 115, y de ahí para abajo prácticamente todos de la provincia de La Habana, que también tenemos ahí el mapa donde se refleja el mayor número de casos confirmados en los últimos 15 días por municipios de la provincia de La Habana, y que como
se ve ahí, pues lo encabeza Centro Habana con 132. Es un municipio complejo, es un municipio con determinadas características sociodemográficas que le dan una complejidad. Boyero 129, Arroyo Naranjo 115, Plaza de la Revolución 103, 10 de octubre 111, Playa 117, San Miguel del Padrón 87, La Lisa 92, Cerro 98, y ahí todos los municipios aportando casos en los últimos 15 días, y solamente me referí a los que tienen un mayor número de casos, que tradice además una mayor transmisión de la enfermedad. Y siempre reitero, en Cuba hay que protegerse en cualquier lugar, y en La Habana, en todos sus municipios, es muy riesgosa la situación. En resumen, de los 17.096 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con la enfermedad, el mayor número de casos activos, 3.960, estamos hablando del 23,1%, 3.920 con una evolución clínica estable. Lamentablemente, se informamos hoy del fallecimiento de 2 personas y reiteramos las condolencias. Esto nos da un acumulado de 162 personas fallecidas con esta enfermedad en nuestro país, que da una letalidad de 0,95%. Y como también comparamos con el mundo inferior, el mundo con una letalidad de 2,14%, y las Américas con una letalidad todavía superior, 2,3%. Los 2 evacuados que siempre mencionamos, los 30 que han retornado a sus países ya diagnosticados. Ayer se dio un número de alta que, en comparación con los casos confirmados en el día, pues da un balance negativo, y es lo que hace que los activos se incrementen cada vez con una cifra superior. ¿Por qué? Porque es que también lo que se está diagnosticando es una cifra muy elevada. Se dieron ayer, como estaba refiriendo, 243 altas. Y con estas 243 altas, pues ya 12.942 personas que han tenido la COVID en nuestro país se encuentran recuperados en estos momentos. Estamos hablando del 75,7%. Ojo, que además y lamentablemente traduce la complejidad de esta enfermedad. Esto, en la medida que se incrementan los casos, no obstante los protocolos que existen en nuestro país, aquí se ha dado información y hay una aceptación importante por parte de la población con algunos tratamientos profilácticos. O sea, no es esperar que coja la enfermedad, sino el nasalferón, como se ha estado aplicando, la inmunoglobulina, la biomodulina T del Biosén, productos, consecuencia de la ciencia cubana, que es lo que el Prevengovir. O sea, son productos o medicamentos que lo que evitan es que si adquieres la enfermedad, pues tengas una evolución lo menos tórpida posible. Te protege un poquito, te da más inmunidad y evita que llegues al estado de grave, al estado de crítico. Pero es que eso no lo hace todo. Y el incremento del número de casos es lo que ha llevado a que en la noche de ayer y en la mañana de hoy tengamos 40 pacientes confirmados ingresados en nuestras terapias intensivas. Y de estos 40, 13, una cifra muy elevada, de pacientes en estado crítico y 27 en estado grave. Pacientes que además un por ciento no
despreciable de ellos, pues tienen otras enfermedades asociadas. Otras enfermedades asociadas que hacen más difícil, pues, que sea efectivo el tratamiento, porque las complicaciones propias de su enfermedad conllevan muchas veces a un desenlace fatal, como hemos estado viendo en estos últimos días. En resumen, en nuestros servicios de atención al grave, en nuestras salas de terapia intensiva, se han atendido 525 pacientes confirmados, de ellos 152 en estado crítico y 373 graves. Vamos a ver por último, con la situación de Cuba, el comportamiento de los fallecidos, la letalidad, el número de casos, que ya vamos a tener que subir el título un poco más para allá, porque ya la barra de casos confirmados ya se tapa con el título ahí. Todo esto se trabaja en la madrugada, sí, o sea, yo quiero resaltarlo porque es un equipo de trabajo. De ciencia, un equipo de... Un equipo de ciencia también, que trabajan 24 horas, y el trabajo más fuerte es la madrugada, porque se está recibiendo información de toda esta información que damos aquí, eso se está recibiendo hasta las 12 de la noche. Y después la madrugada es procesando toda esta información para que se le pueda brindar a nuestra población y tenga una idea. Bueno, ahí tenemos la barra de casos confirmados en el mes de enero, que es una cifra muy superior. Fíjense, estamos hablando hoy, esto es hasta el 14 de enero, nos falta más de la mitad del mes, y la cifra es muy superior a la del mes de diciembre, que fue la más alta de todo. Igual que el número de fallecidos, en número absoluto, que ya se acumulan 14 en el mes de enero. Es verdad que eso da una letalidad que no es de las más altas, 0,28, lo cual se explica porque he fallecido contra casos confirmados, o es la tasa. Pero de todas formas, 14 fallecidos es una cifra muy elevada, y como siempre digo, para el que perdió un familiar, un amigo, es la tasa más alta del mundo. Entonces, con esta situación, resumimos, tratamos de ilustrar una vez más la situación de la pandemia en Cuba, a lo que hemos llevado a nuestro país, sí, porque lo hemos llevado nosotros, no es, los enemigos somos nosotros mismos, hemos llevado con nuestro comportamiento, con nuestras violaciones de lo que está establecido, y que, como yo me refería a los niños, pero puedo referirme a los adultos, a los jóvenes, que todavía, a pesar de las medidas que se aplican, a pesar de que, como me decían ayer, oye, ahora sí la gente se está cuidando un poquito más, porque por donde quiera te aparece un carro y te aplican la multa y te... No, pero es que todavía, desgraciadamente no se puede tener un policía en todas las cuadras, ¿no? Y creo que los policías tenemos que ser nosotros, las personas responsables, tenemos que ser las organizaciones de masa, tenemos que ser cada uno en nuestro ámbito, los centros de trabajo, la CTC, los centros de trabajo, la ANAP, con todo el sector que atiende, porque es la única forma, fíjense, que vamos a tener. Se reitera la vacuna, pero como yo no es que yo sea previsor ni que sepa mucho, pero desde el año pasado que me estaban hablando, yo siempre reitero lo que nuestro presidente dijo en un momento determinado, y lo que se ha repetido muchas veces. La vacuna que tenemos hoy es nuestro comportamiento. Esa es nuestra vacuna, para estar claro. Y no es la nuestra, es la del mundo, porque como también he referido otras veces, todos los países que ya están aplicando, y nosotros también estamos aplicando la nuestra, en los ensayos que estamos haciendo, todos los países que están aplicando, no se estima que
tenga un efecto de control hasta mediados de año y un poco más, hasta que se logre una cobertura de vacunación, dando por descontado que es efectiva, que protege, hasta que no se logre un porciento elevado de un 70, un 80% de cobertura de la población. Así que nada, Giselle, el resto de los compañeros y todas las personas que nos escuchan, a cuidarnos, a protegernos y a ordenar todo lo que todavía existe que puede incrementar la transmisión de esta enfermedad. Sin negligencia, sin violaciones, doctor, porque también hay muchos indisciplinados, pero también hay un grupo de víctimas, personas. Usted se refería hoy muy bien al tema de los menores, un tema muy preocupante que también, a propósito, tenemos algunas interrogantes que vamos a compartir con usted tras la pausa. Le propongo hacer una pausa antes de analizar la situación internacional. Cuba registró en el día de ayer 547 nuevos casos positivos a la COVID-19. No marca récord en esta jornada a la nación, pero sí es una alta cifra. Ha llamado el experto en conferencia de prensa a usar los medios de protección correctamente y a mantener el distanciamiento físico. Atención, la familia cubana con los menores en las cuadras. Se ha concluido el curso escolar, se ha paralizado el curso escolar en fase de transmisión autóctona limitada, pero hay muchos menores en las calles sin el uso debido de algunos medios de protección, sin mantener la distancia. En resumen, algunas cifras compartidas en esta jornada por el doctor Francisco Durán: 3.960 casos activos, casos ingresados hoy en los hospitales cubanos con la COVID-19. De ellos, 3.920 mantienen una evolución clínica estable. Lamentablemente se reportan 2 fallecidos. Ha crecido la tasa de letalidad en relación con diciembre, ya supera el número de fallecidos en lo que va de enero al total de fallecidos en el mes de diciembre, lamentablemente. Otros datos también manejados en esta conferencia de prensa: más 296 asintomáticos, casi 300 asintomáticos en relación con el total de casos hoy, que fue de 547 personas, 46 sin fuente de infección precisada. Esto habla de la dispersión del virus, de la diseminación del virus. Se reflejaba en pantalla la estadística también de la capital del país. Preocupante la capital hoy con sus cifras: 40 pacientes en terapia intensiva, la más alta cifra de pacientes en terapia desde el inicio de la epidemia, 13 en estado crítico y 27 en estado grave, 5 niños en estado grave, lo aclaraba el doctor, con una evolución clínica estable, pero son 5 menores. La Habana, 148 como acumulado total entre autóctonos e importados. Santiago de Cuba con 88 y Matanzas con 82. Matanzas también complica su situación epidemiológica en esta jornada. Le sigue como cuarto lugar Villa Clara con 39 casos totales y Cienfuegos con 37. Del total de cubanos enfermos hoy, nuevos enfermos con la COVID-19, 547. Tenemos que de esa cifra, 538 son cubanos y 9 extranjeros, 515 autóctonos y 32 importados. Esta es la estadística general, la situación epidemiológica a partir de la conferencia del doctor Durán en esta jornada. Me dicen de último minuto que además hoy en la mesa redonda comparecerá el ministro de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, para complementar también esta información con otras estadísticas, también con valoraciones. Usted, tras la pausa, acompáñenos hasta las 10 de la mañana. Cuidarnos con una nueva sonrisa, así lo reflejaba en pantalla este hermoso spot del Ministerio de Salud Pública. Cuidarnos además en el rebrote de la enfermedad en nuestro país y también cuando hay una escalada de casos a nivel internacional. Doctor, la situación internacional compleja. Sin mucho cambio. Sin mucho cambio hasta el momento.
los 189 países que han informado casos, casi 1 millón de confirmados ayer, 801.000 y tanto. Ya la cifra es de más de 93 millones de casos confirmados en el mundo, 93.107.493. Lo que es peor, casi 2 millones de personas fallecidas con esta enfermedad. Ahí están las cifras, 1.993.647, una letalidad de 2,14% en el mundo. Ayer con 21.252.687 casos activos. Estamos hablando de casos positivos en el día de ayer transmitiendo la enfermedad y que realmente dice lo que está pasando en el mundo. Y las Américas, que sigue aportando el mayor por ciento, el 44,29% de todos los casos confirmados del mundo, se notifican en las Américas. Ayer más de 395.500 personas confirmadas y ya un total de 41.237.637 personas infectadas desde que empezó la transmisión. La letalidad superior a la del mundo con 2,3%. Y por países, pues se ratifica en el mundo los países con mayor tasa de incidencia, con mayor número de casos. Estados Unidos a la cabeza, la India, Brasil, Rusia, Reino Unido, Francia, Turquía, Italia, España, todo esto con cifras de millones de casos confirmados. Y en las Américas, pues encabeza la lista, pues Estados Unidos y Brasil, el primero con más de 23 millones y el segundo con más de 8 millones. Prácticamente 24 millones en Estados Unidos y en Brasil 9 millones. Colombia, Argentina, México, Perú, entre los países con mayor número de casos confirmados, y siempre reiteramos la elevada letalidad que presenta México, 8,71%, y Ecuador con 6,3%. Como ven, muchos de estos países ya se ha ido informando cómo se ha ido comportando la vacunación, pero bueno, como también reitero, esto no es lo que va a resolver el problema ahora de inmediato. Y muchos de estos países, pues ya con medidas restrictivas en estos momentos, lo cual también se ha transmitido, e incrementando, que eso es algo que lo tenemos en cuenta también, incrementando los que están solicitando que las personas arriben con el PCR de un laboratorio certificado en las últimas 72 horas antes de llegar al país. Esto los países lo van incrementando como una de las medidas para evitar que se sigan introduciendo casos de la enfermedad. Mañana vamos a traer una actualización de la historia de las nuevas cepas, porque todos los días hay algo nuevo. Cada día hay más países informados por la Organización Mundial de la Salud que han ido notificando estos casos nuevos y que, como sabemos, pues tienen un número importante de contagios como consecuencia de ello. Hasta aquí, Gisela. Hoy no tenemos pregunta, doctor. Hoy solo agradecerle su presencia, felicitarle a usted, también trasladar la felicitación al equipo de ciencia del Ministerio de Salud Pública que ha estado acompañando a las instituciones científicas del país como organismo rector en esta batalla contra la COVID-19. Agradecerle nuevamente, lo esperamos mañana. Y a usted, por supuesto, las gracias por el seguimiento en cada uno de nuestros espacios informativos en esta transmisión especial que lleva a usted siempre la actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el mundo. Cuba registró en el día de ayer 547 nuevos contagios, 2 fallecidos lamentablemente a consecuencia de la enfermedad. El experto ha insistido en esta jornada en el uso correcto de los medios de protección. También ha trasladado un llamado a la familia cubana cuando se mantienen algunos territorios, 34 municipios del país en fase de transmisión autóctona limitada. Se refuerzan las medidas, se refuerza el mensaje de prevención, pero sin su acompañamiento, sin su conducta responsable
irresponsable, nada es posible. No es posible el enfrentamiento a este virus, a esta enfermedad mortal. Nos vemos mañana. Siempre les reiteramos las 3 reglas de oro: uso correcto del nasobuco, el distanciamiento físico y la desinfección de manos y superficies. En el Día de la Ciencia Cubana no hay mejor vacuna que la protección y la autorresponsabilidad. Nos vemos mañana. Muy buenos días.